Cuestionarios. Vamos a continuar con el curso con lo que se denomina la actividad cuestionarios. En tal sentido, una vez que entramos en el eCampus, tenemos que siempre verificar que en la parte superior derecha está nuestro nombre. Si no es así, está invitado, podemos salir de esa opción e ingresar con nuestra cuenta. Recordar que hay la opción de recuperación de contraseña que permite cambiar la contraseña siempre y cuando se recuerde el correo electrónico registrado por nuestra cuenta. Una vez que estamos en el eCampus, lo verificamos esto con nuestro nombre acá. Vamos a mis cursos y al curso que estamos trabajando, Desarrollo Aula Virtual. No olviden siempre que para hacer cualquier edición, modificación, cambio, gestión de nuestro curso, este botón verde tiene que estar en rojo, es decir, activamos edición. Al activar edición, este botón se coloca en rojo y aparecen iconos, estos iconos de engranaje, iconos de edición, de ocultar, de duplicar, etc. En todo nuestro curso que está en la parte central. Entonces, lo que nos atañe el día de hoy es la actividad cuestionario. Aquí tenemos la actividad cuestionario y entonces primero vamos a describir un poquito en qué consiste la actividad como tal. Pues el cuestionario es fundamental para poder evaluar el grado de conocimientos que el estudiante tiene sobre una temática en específico, ¿no? Este cuestionario fundamentalmente debería aplicarse para una autoevaluación, es decir, para fijar conocimientos que ha adquirido el estudiante. El docente puede entonces preparar un conjunto de preguntas sobre alguna temática específica y dejar que el estudiante conteste a las mismas, y obviamente la plataforma hará el trabajo de la revisión automática de las mismas, de tal manera que apenas termina el estudiante su evaluación, podrá conocer la nota obtenida. Se puede definir tiempo para cada cuestionario, el número de intentos, se puede desordenar las preguntas, las opciones dentro de cada pregunta, se puede calificar el primer intento o el último o un promedio de todos ellos. Y importante que el estudiante conoce el resultado del cuestionario rendido. También es posible que el docente pueda configurar ciertos elementos de retroalimentación en función de las respuestas que da el estudiante a cada una de las opciones. Existen los siguientes tipos de preguntas: de opción múltiple, de respuesta corta, falso verdadero, de emparejamiento, de preguntas aleatorias, numéricas, incrustación de texto, texto y gráficos, entre otros. Lo que nos interesa son las típicas preguntas como las siguientes. Por ejemplo, podría yo lanzar una pregunta: indique el nombre completo oficial de Bolivia, y entonces las posibles respuestas son estas. 3 opciones y sabemos que la verdadera es la C, Estado Plurinacional de Bolivia. Esta es una pregunta de opción múltiple. Esta pregunta, la 2, es de falso verdadero. Este es el nombre de la pregunta. La pregunta como tal es: la capital de Bolivia es la ciudad de La Paz. Respuesta: falso. Pregunta 3. Pregunta del tipo respuesta corta.
¿Cuál? La capital constitucional de Bolivia, y el estudiante tiene que escribir exactamente Sucre. Si escribe algo como Sucres o algún punto, algún espacio de más, la pregunta será inválida. Otra pregunta es: indique las 3 ciudades más importantes de Bolivia. Pregunta de opción múltiple, varias opciones, y con La Paz, Cochabamba y Santa Cruz como respuestas correctas. Finalmente, la pregunta de emparejamiento o de relacionamiento. La indicación dice: asocie los departamentos de Bolivia a sus respectivas capitales de departamento. Beni, Trinidad; Chuquisaca, Sucre; Cochabamba, Cochabamba; La Paz, Santa Cruz de la Sierra. Entonces, registrado así, el sistema va a desordenar esto para que el estudiante en su prueba ordene o asocie de manera correcta. Vamos entonces a crear estas preguntas en nuestro cuestionario. Volvemos atrás y entonces no se olviden que estamos en nuestro curso, y en nuestro curso estamos en la actividad cuestionario. Presionamos este botón, añadir una actividad o recurso. Tenemos aquí las diferentes actividades que ya las conocemos, los recursos están por debajo. Entonces, cuestionario es esta opción. Aquí tenemos a derecha una explicación de en qué situaciones deberíamos aplicar esta actividad. Botón de abajo, agregar. Y entonces se presenta un formulario. Este formulario inicial que me permite configurar la parte de indicación, la parte administrativa, y entonces cuestionario de Bolivia. Entonces, descripción. En la descripción yo puedo indicar todas las indicaciones, ¿no? Respecto al cuestionario. Por ejemplo, la fecha va a ser el día de hoy, a partir de qué lectura, quizás puede haber algo que respalde este hecho, el tiempo, tiempo 20 minutos, las opciones posibles de los estudiantes, etcétera, etcétera. Esa es la descripción entonces aplicada al cuestionario, que puedo hacerlo en una frase o en un párrafo, todas estas indicaciones. La temporización es cuando se va a desarrollar esto. Entonces, abrir el cuestionario el 6 de octubre a las 8:33 y cerrarlo a mediodía. Entonces, ¿cuánto va a durar el cuestionario? Podemos habilitar también, y entonces el cuestionario va a durar 20 minutos, ¿no? Si va a haber un periodo de gracia, es decir, después de terminado el cuestionario, si van a continuar. ¿Cuántos intentos van a tener? Los que fueren, o 3 intentos. ¿Cuál de ellos se va a calificar? Serían entonces algunas opciones importantes referido al cuestionario, a las preguntas. De todas maneras, todas las opciones podríamos dejarlas por defecto, ¿no? Y entonces guardar cambios y mostrar, podemos elegir, y el cuestionario estaría creado. Una vez que el cuestionario está creado, lo que debemos hacer es crear las preguntas, y las preguntas son pues las que hemos indicado hace un momento. Eso lo podemos hacer con este botón editar cuestionario, o también al lado izquierdo tenemos administración del cuestionario, lo mismo, editar cuestionario. Por los dos lados es que yo voy creando el cuestionario. Entonces acá tengo un conjunto de preguntas ya creadas que me pueden servir como banco de datos para las
futuras actividades de cuestionario que vaya a hacer, y podría yo inicialmente crear los mismos. En ese sentido, entonces voy a crear algunas preguntas a partir de las que tengo acá. Entonces, acá está mi banco de preguntas. Recordemos siempre que en el banco de preguntas está todo el conjunto de preguntas que tenemos disponibles. Y podría también crear nuevas categorías. Voy a crear una categoría que sería en este caso, aquí está dentro de banco de preguntas, categorías, y entonces podría añadir una categoría en este curso DAP 101, y la categoría podría ser Bolivia, ¿no? Que son todas las preguntas asociadas a Bolivia. Voy entonces a gestionar mi cuestionario, editar cuestionario, que es lo que me permite crear preguntas para mi cuestionario. Estoy entonces en la categoría Bolivia. Dentro de esto no hay preguntas creadas. Voy a crear una nueva pregunta, la pregunta de falso verdadero. Aquí están los diferentes tipos de preguntas. Pregunta falso verdadero, y hago siguiente, y entonces tengo que llenar un formulario. ¿Cuál será de falso verdadero? Pues será esta, una afirmación que dice: la capital de Bolivia es la ciudad de La Paz. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces acá capital, La Paz es la pregunta, ¿sí? Y como esta es de falso verdadero, yo deberé indicar si esta respuesta es correcta o incorrecta. En este caso, falso. Puedo llenar estas cajas de texto de retroalimentación o simplemente guardar cambios. Entonces vean, con esas dos opciones, la pregunta acá, capital La Paz, del tipo falso verdadero, está creado. Voy a crear una nueva pregunta, pregunta de opción múltiple. ¿Cuál será esa pregunta de opción múltiple? Pues la primera, que es esta: indique el nombre completo de o oficial de Bolivia, ¿no? Entonces, el nombre de la pregunta, puede ser cualquiera, nombre de Bolivia. Entonces, la pregunta es: indique el nombre completo oficial de Bolivia. Y entonces las diferentes opciones son estas que tengo acá. Una opción, República de Bolivia. Elección 1, República de Bolivia. Elección 2, coloco acá, y es Estado plurinacional o República Plurinacional de Bolívar, también falso. Y la tercera, que sería la correcta, en este caso, Estado Plurinacional de Bolivia. Esa opción 3 o elección 3 es la correcta. Y entonces, de estas tres que he registrado, la primera, República de Bolivia, su calificación es pues 0, ninguno. República Plurinacional de Bolívar, también ninguno. Y la tercera elección, esta sí es correcta, entonces 100% de puntaje para esta opción. Puedo así registrar muchas más opciones. Recordar que acá tiene que estar el botón una o varias respuestas, simplemente solo una respuesta. Guardar cambios me permite entonces crear esta segunda pregunta. La siguiente pregunta que nos toca hacer será esta de respuesta corta. Y la pregunta es: ¿cuál la capital constitucional de Bolivia? ¿Cómo hago eso? He creado hasta ahora estas dos preguntas. Voy a crear una segunda dentro de la categoría Bolivia. Y entonces esta es respuesta corta.
Esa es la opción. Aquí está la explicación de ese tipo de pregunta. Voy a siguiente y en siguiente indicaré pues el texto de la pregunta. ¿Cuál la capital constitucional de Bolivia? El nombre de la pregunta, capital Sucre, ¿no? Entonces sabemos que acá la respuesta corta deberá indicar cuál la respuesta, y en este caso es Sucre, ¿no? Podría yo tener algunas variantes a ese hecho, ¿no? Es decir, podría poner Chuquisaca, aunque no es correcto en este caso, ¿no? Quizás Sucre así con mayúsculas o cualquier variante de este tipo, aunque esto de las mayúsculas ya está descrita acá, que son válidas tanto mayúsculas como minúsculas, o indicar que debe ser exacto. Entonces, respuesta de este tipo yo le califico como 100 puntos. Respuesta de este tipo yo le califico como el 100% de la pregunta. Y así podría tener varias variantes para la respuesta que yo espero de esta pregunta. La siguiente pregunta que nos toca hacer es esta, opción múltiple con varias respuestas posibles. En este caso, las 3 ciudades más importantes de Bolivia. El botón para crear es este, crear una nueva pregunta de opción múltiple, y entonces el nombre de la pregunta dentro de la categoría Bolivia, ciudades importantes. La pregunta propiamente es las 3 ciudades más importantes. Vean que estoy pidiendo exactamente 3. Y entonces las respuestas, varias respuestas deberían estar permitidas. Y entonces las respuestas serán pues Sucre, no es una ciudad importante. La Paz, una segunda opción. Tercera opción, Santa Cruz. Podría poner otra ciudad, por ejemplo, Pando o Trinidad. Cuarta opción, Beni o Trinidad. Quinta opción podría ser Cochabamba. Y entonces ahí la están varias respuestas. Sucre no es una ciudad principal, La Paz sí. Por lo tanto, como son 3 las válidas, coloco el 33% como válido. Si además coloca Santa Cruz, 33% como válido. Si coloca Cochabamba, 33% como válido. ¿Y qué hago con Sucre y Trinidad? Pues en este caso, si lo dejo ninguno, no sería muy adecuado. Tendría que penalizar que, por ejemplo, si coloca Sucre, le resto o le quito una pregunta correcta. Lo mismo, si coloca Trinidad, le hago una penalización, le doy una penalización de menos 33%. De esta manera entonces he definido una pregunta de varias respuestas que deben ser las correctas. Guardamos cambios y entonces tendría ya mi cuarta pregunta creada. Una de falso verdadero, 2 de opción múltiple y una de respuesta corta. ¿Qué me falta entonces? Una pregunta de emparejamiento. La pregunta de emparejamiento es esta: asocie los departamentos de Bolivia a sus respectivas capitales, ¿no? Hago un copy de eso y entonces tengo lo siguiente. La pregunta es: asocie capitales de departamentos, sería el nombre, puede ser cualquiera, el nombre no se ve, simplemente es referencial, sirve para que nosotros ubiquemos a la pregunta. El texto sí es importante, describirlo de manera clara y completa. Si habría retroalimentación en función de la respuesta que da el estudiante,
y las respuestas. Entonces, en este caso tenemos Chuquisaca, capital, Sucre. Otra pregunta, otra pareja, La Paz, su capital, La Paz o Nuestra Señora de La Paz. Beni, departamento Beni, la capital, Trinidad. Y así puedo indicar 3 opciones más o las que fueran necesarias. En este caso ya está Sucre, Beni, Trinidad, faltaría Cochabamba y la capital, Cochabamba. Y finalmente ponemos Santa Cruz y su capital, Santa Cruz de la Sierra. ¿De acuerdo? Guardamos los cambios y entonces está creada estas 5 preguntas que las tengo acá. Bolivia con 5 preguntas. Entonces, ¿qué hago con estas? Pues las voy asociando a este cuestionario. ¿Con qué botón? Con este. Añadimos al cuestionario esa pregunta. Añadimos esta otra pregunta. Esta ya hemos hecho. La segunda la asociamos. Recuerden que este es el banco de preguntas. Tercera pregunta asociada al cuestionario. Cuarta pregunta también la asociamos al cuestionario. Y finalmente la quinta, que es de falso verdadero, la asociamos al cuestionario. Y entonces acá están pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. En este momento, si sé que son 5 las preguntas, puedo indicar cuál es el puntaje máximo. 100 puntos. Guardamos este dato 100. Pero el puntaje individual de cada uno de estos está con 1 y en este momento deberé indicar que esto vale 20, son 5 y 20 por 5 va a dar los 100. Guardamos y entonces lo mismo acá, 20 puntos, guardamos y esto hacemos para las 5 preguntas, ¿no? 20 puntos esta tercera pregunta y la pregunta 4 también 20 preguntas. Esto nos permite cierta flexibilidad, ya que cada pregunta podría tener un puntaje diferente en función de su complejidad. Están creadas las 5 preguntas. Tengo un puntaje global de todo el cuestionario y tengo un puntaje individual de cada uno de ellos. Entonces yo podría ver cómo están estos en cuanto a orden y paginación, y entonces están ordenadas así. Puedo cambiar el orden, pero como sabemos que estos se van a desordenar, las puedo dejar así. En el lado izquierdo, no olviden, están las opciones de edición de, en este caso, este cuestionario, donde puedo hacer una vista previa. En este lado izquierdo está esta opción que me permitirá probar cómo está funcionando el cuestionario. Esa es la pregunta de emparejamiento, y acá yo elegiré la pareja asociada a cada opción. Recordemos entonces que esto he indicado cuando he creado la respectiva relación correcta de cada una de las opciones. Esta pregunta era de opción múltiple y en este caso 3 válidas, que serían La Paz, Santa Cruz y Cochabamba como las correctas. Voy a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es: indique el nombre completo oficial de Bolivia. ¿Cuál será? Entonces, inciso C. Si por error coloco República Plurinacional de Bolívar, entonces
me va a calificar como incorrecto. Esto es respuesta corta, y recuerdan que si yo escribo así estaría correcta. Si escribo sucres va a dar error en esta pregunta, porque exactamente es eso lo que se indicó. La capital de Bolivia es la ciudad de La Paz. Respuesta correcta es falso. Entonces, habiendo concluido con las 5 preguntas, acá están las respuestas que yo he obtenido de esto. Entonces, enviar todo y terminar me permite probar qué ha ocurrido con la primera pregunta, qué ha ocurrido con la segunda pregunta, y entonces aquí está la opción de retroalimentación por defecto, y así sucesivamente con las 5 preguntas. Vean que la opción cuestionario me permite una calificación inmediata de todo esto. Volveré a mi curso. Mi curso, ¿cómo está? En mi curso, DAP 101 es la sigla, está desplegada, como ya saben, con todas las unidades temáticas. Esta es la opción de edición. Desactivo la opción de edición, y entonces, ¿qué tengo? Pues tengo todas las secciones, y la actividad asociada al cuestionario está acá, cuestionario, que me permite. Bien, entonces acá está la actividad cuestionario. Vean que esto es lo que acabamos de crear. Tenemos una otra actividad cuestionario que en este caso está desactivada, y entonces la activación o desactivación de estas también está bajo nuestro control. Recordemos que activamos edición y tenemos iconos a la derecha de cada uno de estos elementos que nos permiten indicar la situación visible o oculta de cada uno de estos elementos. En este caso, entonces, estamos en cuestionario. Podría activar esta que ya está lista, o desactivar alguna ocultando esa. Recordemos también que puedo tabular esto moviendo un poquito a la derecha, de tal manera que se vea estos cuestionarios alineados en función del grupo donde está. Gracias.